Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buena madrugada, sin importar la hora en que escuches esta historia, bienvenido. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El viento cortante de la Sierra de Guadarrama azotaba el parabrisas de mi Scania como si quisiera recordarme que algunos caminos no tienen vuelta atrás. Eran casi las 7 de la tarde cuando crucé la entrada de Segovia, cargando acero para Barcelona, una vez más solo en esta cabina que desde hace años era mi único refugio. Me llamo Miguel Hernández, tengo 52 años y hace 15 que ruedo por las carreteras de España. 15 años desde que Carmen me dejó llevándose a nuestra pequeña Lucía. «Amas más a esa maldita carretera que a nosotras», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta de casa por última vez. No se equivocaba. El olor a gasóleo mezclado con el aire frío de Castilla se colaba por las ventanillas entreabiertas. Mis manos curtidas agarraban el volante con la familiaridad de quien ya no sabe distinguir dónde termina el asfalto y dónde empieza su propia piel. Cada kilómetro era una página más en el libro de mi soledad. La radio crepitaba con noticias que no me importaban. Apagué el aparato de un manotazo seco. El silencio regresó, denso como la niebla que comenzaba a formarse en los valles. Solo quedaba el rugido monótono del motor, el roce de los neumáticos contra el asfalto húmedo y el eco de mis propios pensamientos rebotando contra las paredes de esta cabina que olía a café frío y cigarrillos mal apagados. Había tomado esta ruta porque conocía cada curva, cada subida, cada pueblo perdido entre las colinas doradas de la meseta castellana, pero también porque era la más solitaria. En las autopistas principales había demasiada gente, demasiadas voces, demasiados recordatorios de que el mundo seguía girando mientras yo permanecía inmóvil en mi propia existencia. Pasé por Aranda de Duero cuando el cielo se teñía de naranja. Las luces de los bares comenzaban a encenderse y pude ver a las familias cenando tras los cristales empañados. Niños corriendo entre las mesas, madres sirviendo platos humeantes, padres riéndose con la servilleta al cuello. Una punzada familiar me atravesó el pecho. Aceleré. Las montañas de la Sierra de la Demanda se alzaban a mi derecha como gigantes dormidos. Por aquí había pasado 1000 veces. Conocía cada curva peligrosa, cada cruce mal señalizado, cada tramo donde la niebla traicionera podía aparecer sin avisar. La carretera serpenteaba entre pinos que susurraban secretos al viento, y el aire llevaba ese aroma peculiar de resina y tierra húmeda que solo existe en estas tierras altas de Castilla y León. Mi estómago gruñó. Había desayunado solo un café con leche y una tostada en Burgos, pero no tenía hambre. Nunca la tenía últimamente. Era como si el cuerpo hubiera aprendido a vivir con lo mínimo, igual que el alma. Encendí un cigarrillo y el humo se mezcló con mi aliento en el aire frío de la cabina. Afuera, la oscuridad comenzaba a tragarse los contornos del paisaje. Pronto tendría que parar en algún área de descanso, dormir unas horas en el asiento reclinado y continuar al amanecer. La misma rutina de siempre. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, sin saberlo, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El destino tiene formas extrañas de llamar a tu puerta. A veces llega como una tormenta, otras como un susurro. Pero aquella noche de octubre, en una carretera perdida entre Soria y Zaragoza, llegó como un grito desesperado que cortaría mi soledad como un cuchillo al rojo vivo. Eran las 10:15 de la noche cuando vi las luces de emergencia parpadeando en la distancia. Al principio pensé que sería otro accidente más, de esos que uno ve demasiado a menudo en estas carreteras secundarias mal iluminadas. Un coche averiado, quizás, o algún despistado que se había quedado sin gasolina en medio de la nada. La carretera N122 serpenteaba entre los cerros desnudos de la provincia de Soria como una cicatriz oscura bajo el cielo estrellado. Había pocas luces por aquí,
Solo algún que otro cortijo perdido entre las encinas y los campos de trigo ya segados. El aire olía a romero silvestre y a tierra seca, ese aroma penetrante que se adhiere a la piel en las noches de otoño castellano. Reduje la velocidad instintivamente. 15 años en la carretera me habían enseñado que las luces intermitentes en mitad de la noche raramente traían buenas noticias. Podía ser una emboscada, una estafa o simplemente alguien en apuros reales. En mis primeros años como camionero hubiera parado sin dudarlo, pero la experiencia y la amargura habían curtido mi alma tanto como mis manos. Cuando me acerqué lo suficiente, pude distinguir la silueta de un Renault Clio blanco ladeado en el arcén. El capó estaba abierto y una columna de vapor se alzaba hacia la oscuridad como el aliento de un fantasma. Pero lo que me hizo pisar el freno hasta casi detener mi Scania fue lo que vi al lado del coche. Una mujer. Estaba de pie junto al vehículo averiado, agitando los brazos desesperadamente hacia mi camión. Incluso en la penumbra pude ver que algo no estaba bien. Se movía de forma extraña, inquieta, como si luchara contra un dolor invisible. Sus gestos eran frenéticos, casi desesperados. Por un momento, mi pie vaciló entre el acelerador y el freno. La voz de la experiencia me susurraba que siguiera adelante, que no me metiera en problemas ajenos. Pero había algo en la forma en que aquella mujer se agarraba el vientre, algo en la urgencia de sus movimientos que me hizo detener el camión a unos 50 metros del coche averiado. El motor del Scania murió con un suspiro metálico. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón martilleando contra las costillas. Las luces de emergencia del Clio seguían parpadeando, proyectando destellos rojos intermitentes sobre el asfalto agrietado y la hierba seca del arcén. Encendí las luces de emergencia de mi camión y bajé lentamente. El aire nocturno me golpeó como una bofetada fría. Olía a aceite quemado, a metal recalentado y a algo más, a miedo. Ese olor que solo conocen quienes han estado realmente asustados. Por favor. El grito me llegó antes de que pudiera distinguir claramente su rostro. Por favor, ayúdeme. Su voz era ronca, quebrada por el dolor y la desesperación. Tenía acento de las tierras del sur, quizás de Córdoba o Sevilla, pero había algo más en su forma de hablar, algo que no lograba identificar. Me acerqué con cautela, manteniendo las manos visibles. En esta profesión, uno aprende que la desconfianza puede salvarte la vida, pero también que la compasión, malentendida, puede costártela. ¿Qué le pasa, señora?, pregunté, manteniéndome a una distancia prudencial. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude verla claramente bajo la luz pálida de las estrellas y el resplandor ámbar de las luces de emergencia. Era joven. No tendría más de 25 años. Su cabello negro caía en mechones húmedos sobre un rostro demacrado por el dolor. Llevaba un vestido azul claro que se le adhería al cuerpo por el sudor y, Dios santo, estaba embarazada, muy embarazada. El coche se paró. Sus palabras salían entrecortadas, interrumpidas por gemidos que intentaba reprimir. Creo que ya viene. No necesité que me explicara más. El pánico en sus ojos lo decía todo. Aquella mujer estaba de parto, sola, en una carretera perdida en medio de la nada castellana, con el coche averiado y sin cobertura de móvil. ¿Cuándo salió de cuentas?, le pregunté, intentando mantener la calma mientras mi mente procesaba rápidamente las opciones. Hace 3 días. Otra contracción la dobló por la mitad. Se agarró al capó abierto del coche, los nudillos blancos por la presión. No puede nacer aquí. Por favor. Miré alrededor. Estábamos al menos a 20 kilómetros de Almazán y otros tantos hasta Soria. En esta carretera secundaria era poco probable que pasara otro vehículo a estas horas.
y por el estado de la mujer no teníamos tiempo para esperar. ¿Cómo se llama?, le pregunté acercándome más. Elena Morales. Respiraba de forma entrecortada, intentando controlar el dolor. Vengo de Sevilla. Iba a casa de mi hermana, en Zaragoza. Una nueva contracción la sacudió, más fuerte que las anteriores. Esta vez no pudo reprimir el grito. Un grito desgarrador que se perdió en la inmensidad de la meseta castellana y me atravesó el alma como una lanza. Fue en ese momento, viendo a aquella mujer retorcerse de dolor bajo el cielo estrellado de Soria, cuando algo cambió dentro de mí. No fue compasión, ni siquiera humanidad básica. Fue algo más profundo, más visceral. Fue como si la imagen de Carmen, gritando de la misma manera cuando nació Lucía, se superpusiera con la realidad presente. Elena, escúcheme, dije, con una firmeza que no sabía que aún conservaba. Vamos a sacarla de aquí. Mi camión tiene calefacción, mantas limpias y una litera. Podemos llegar al hospital de Soria en media hora. No puedo. Duele mucho. Sus piernas comenzaron a temblar. Se agarraba al coche como si fuera lo único que la mantenía en pie. Fue entonces cuando vi el charco bajo sus pies. Rompió aguas. ¡Dios mío! El pánico se apoderó de su voz. ¡Ya viene! ¡Ya viene! El tiempo se detuvo por un instante. Allí estaba yo, un camionero solitario y amargado, enfrentándome a una situación que había intentado olvidar durante 15 años. El nacimiento de mi propia hija había sido el día más feliz de mi vida, pero también el inicio del fin de mi matrimonio. Carmen nunca me perdonó que llegara al hospital 3 horas tarde, después de una entrega urgente en Valencia, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba aquí. Esta vez no llegaría tarde. Elena, míreme. Le tomé los hombros con suavidad. Soy Miguel. He ayudado en un parto antes. Vamos a subir al camión ahora mismo. Los faros de mi Scania iluminaban la escena como un escenario teatral. Elena se agarraba a mí con una fuerza desesperada y podía sentir cómo temblaba todo su cuerpo. El viento nocturno arrastraba el aroma de los campos de lavanda silvestres de los alrededores, creando un contraste extraño entre la belleza serena del paisaje castellano y la urgencia vital que se desarrollaba en el arcén de una carretera perdida. «No puedo caminar», susurró entre jadeos. Sin dudarlo, la tomé en brazos. Era más ligera de lo que esperaba, quizás porque el embarazo la había consumido más que alimentado. Sus brazos se aferraron a mi cuello y pude sentir su aliento cálido y agitado contra mi oreja. «Todo va a salir bien», le susurré mientras caminaba hacia el camión. «Todo va a salir bien». Pero mientras subía los escalones metálicos de la cabina con Elena en brazos, una sola pregunta martilleaba en mi mente. ¿Y si no salía bien? ¿Y si esta noche, en lugar de salvar una vida, terminaba presenciando una tragedia? El destino, pensé mientras abría la puerta de la cabina, tiene un sentido del humor muy retorcido. La cabina del Scania se convirtió en un refugio improvisado bajo la noche castellana. Había extendido mantas sobre la litera y encendido la calefacción al máximo. Elena yacía de costado, agarrándose a los bordes del colchón cada vez que una nueva contracción la atravesaba como un rayo. «Respire conmigo», le dije, arrodillado junto a la litera. «Inspire, expire. Así. Muy bien». Sus ojos, grandes y oscuros como pozos de tinta, me miraban con una mezcla de miedo y confianza que me removía algo profundo en el pecho. Hacía años que nadie me miraba así, como si yo fuera la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo sabe tanto de esto?», preguntó entre jadeos cuando la contracción remitió. Me quedé callado por un momento, sintiendo el peso de los recuerdos como piedras en el estómago.
Afuera, el viento silbaba entre los cables del tendido eléctrico que corría paralelo a la carretera. Mi hija. Las palabras salieron rasposas, como si llevaran años atascadas en mi garganta. Nació hace 18 años. Estuve presente en el parto. Elena asintió, cerrando los ojos mientras se preparaba para la siguiente ola de dolor. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el ronroneo suave del motor del camión y el silbido del viento otoñal. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó con voz suave. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el solar. Durante un segundo no pude respirar. El aire acondicionado de la cabina zumbaba, pero yo me sentía como si me estuviera ahogando. «¡No está!», conseguí articular finalmente. «¡Ya no está!». Elena abrió los ojos y me miró con una comprensión que iba más allá de las palabras. Extendió su mano, húmeda por el sudor, y tocó la mía. Su contacto era cálido, real, vivo. «Lo siento», susurró. «Leucemia», dije sin que me preguntara. Tenía 14 años. Luchó durante 2 años, pero no pude terminar la frase. Elena apretó mi mano con más fuerza, y en ese momento otra contracción la dobló por la mitad. Esta vez fue más intensa, más larga. Pude ver cómo luchaba por no gritar, mordiéndose el labio inferior hasta hacerse sangre. «Elena, tiene que relajarse», le dije, frotándole la espalda en círculos suaves. «La tensión solo lo hace más difícil». «No puedo. Tengo miedo». Su voz se quebró. «Tengo tanto miedo». «¿De qué tiene miedo?», tardó en responder. Cuando lo hizo, sus palabras llegaron como confesiones arrancadas del alma. «De estar sola, de no saber cómo ser madre, de que todo salga mal». Entendí entonces que no hablaba solo del parto. Había algo más, algo que la había llevado a viajar sola por las carreteras de Castilla en plena noche, estando a punto de dar a luz. «¿Dónde está el padre?», pregunté con cuidado. Elena cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla hasta perderse en la almohada. «Se fue cuando se enteró», susurró. «Dijo que no estaba preparado, que éramos muy jóvenes, que yo debía, ya sabe, deshacerme de él». «¿Él? Es un niño». Una sonrisa frágil asomó en sus labios. «Lo vi en la ecografía. Tiene los puños cerrados, como si ya estuviera listo para pelear contra el mundo». Mi corazón se encogió. Recordé las ecografías de Lucía, la emoción en los ojos de Carmen, mis propias manos temblorosas sosteniendo aquellas imágenes borrosas que contenían todo nuestro futuro. ¿Y su familia? Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Mi padre... Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Mi padre me echó de casa cuando se enteró del embarazo. Dijo que había traído la vergüenza a la familia. El viento arreció afuera, haciendo crujir la estructura del camión. Las luces de un pueblo lejano parpadeaban en la distancia como estrellas caídas sobre la tierra negra de Castilla. ¿Por eso va a Zaragoza? Mi hermana Ana es lo único que me queda. Trabajaba en Sevilla como camarera, pero cuando me quedé sin trabajo y sin casa, ella me dijo que podía quedarme con ella hasta que nazca el bebé y me recomponga. Otra contracción la sacudió, esta vez más fuerte. Elena se arqueó, agarrándose a mis brazos con tanta fuerza que pude sentir sus uñas clavándose en mi piel. «¡Miguel!», gritó. «Algo pasa, siento que ya viene». Me incorporé rápidamente y encendí la luz interior de la cabina. Lo que vi me heló la sangre. Un charco de líquido amniótico mezclado con sangre se extendía por las mantas. «Elena, necesito que me escuche muy bien», dije, intentando mantener la calma mientras mi mente calculaba rápidamente las distancias. «Estamos a 15 minutos del hospital de Soria, pero no creo que lleguemos a tiempo». Sus ojos se abrieron como platos, llenos de pánico. «¿Qué quiere decir? ¿Que su hijo va a nacer aquí, en este camión, esta noche?» El miedo en su rostro era tan palpable que pude saborearlo en el aire.
Pero entonces algo cambió en su expresión. Una determinación férrea, primitiva, ancestral, se apoderó de sus facciones. «Está bien», dijo con voz firme. «Si tiene que ser aquí, que sea aquí. Pero no me deje sola». «No la voy a dejar sola», le prometí, y al pronunciar esas palabras supe que era la promesa más importante que había hecho en años. «Vamos a traer a su hijo al mundo juntos». Me quité la chaqueta y me arremangué. Hacía años que no me sentía tan útil, tan necesario. Elena me miraba con una confianza absoluta que me asustaba y me emocionaba a la vez. «¿Cómo se va a llamar?», pregunté mientras revisaba que tuviera todo lo necesario. Toallas limpias, agua, una navaja esterilizada con alcohol. «Alejandro», respondió sin dudar. Como mi abuelo, era el único que me entendía cuando era pequeña. «Alejandro», repetí. «Es un nombre fuerte, de luchador». Elena sonrió por primera vez desde que la había encontrado en la carretera. «Como su madre», añadí. En ese momento, como si hubiera estado esperando ser nombrado, el pequeño Alejandro decidió que ya era hora de conocer el mundo. Elena gritó, un grito que se mezcló con el aullido del viento castellano y se perdió en la inmensidad de la noche. «¡Ya viene!», exclamé, viendo asomar la coronilla del bebé. «Elena, ya viene». Pero justo entonces, cuando todo parecía ir bien, algo salió terriblemente mal. Elena se puso pálida como la cera. Su respiración se volvió irregular y un hilo de sangre comenzó a manar más abundantemente. «Miguel, me siento mareada», susurró, y sus ojos comenzaron a cerrarse. El pánico se apoderó de mí. Elena se estaba desvaneciendo justo cuando más la necesitaba consciente. El bebé estaba a punto de nacer, pero ella se estaba desangrando. Por primera vez en 15 años recé. Recé como no lo había hecho desde que Lucía cerró los ojos para siempre en aquella cama de hospital. «No ahora», susurré entre dientes. «No esta noche. No cuando todo puede salir bien». Afuera, la madrugada comenzaba a teñir el horizonte de un azul profundo. Pero dentro de la cabina del camión, en algún lugar perdido entre Soria y la eternidad, una vida luchaba por nacer mientras otra luchaba por no apagarse. «¡Elena! ¡Elena, míreme!», le di palmaditas suaves en las mejillas, intentando mantenerla consciente. Sus párpados aleteaban como mariposas heridas, y su respiración se había vuelto superficial y errática. El bebé seguía coronando, pero Elena se desvanecía ante mis ojos. «No puede dormirse ahora», le susurré con urgencia. «Su hijo la necesita. Alejandro la necesita». Al escuchar el nombre de su hijo, Elena abrió los ojos lentamente. Estaban vidriosos, pero había una chispa de determinación que se negaba a extinguirse. «Estoy aquí», murmuró con voz débil. «Necesito que empuje en la próxima contracción», le dije, colocando mis manos en posición. «¿Puede hacerlo?». Elena asintió levemente, pero pude ver el miedo en sus ojos. No era solo miedo al dolor, sino algo más profundo. El terror primitivo de una mujer que siente que su vida se escapa junto con la sangre. La siguiente contracción llegó como una ola gigantesca. Elena se incorporó ligeramente, agarrándose a mis antebrazos y empujó con toda la fuerza que le quedaba. Un grito desgarrador salió de su garganta, un sonido que parecía arrancar algo de lo más profundo de su alma. «Muy bien», exclamé. «Ya veo la cabeza». Una vez más, Elena, pero cuando miré hacia abajo, mi corazón se detuvo. El bebé tenía el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello. Sus labios ya mostraban un tinte azulado que no auguraba nada bueno. En ese momento, el tiempo se fragmentó en pedazos de cristal. Podía escuchar el latido de mi propio corazón como tambores de guerra en mis oídos. Las manos me temblaban, pero no podía permitirme el lujo del pánico. 2 vidas dependían de lo que hiciera en los próximos segundos. «Elena, escúcheme bien»,
dije, manteniendo la voz firme a pesar del terror que me recorría las venas. En la próxima contracción, no empuje. ¿Me oye? No empuje. Tengo que desatar el cordón. ¿Qué pasa?, preguntó con voz ahogada. Todo va a salir bien, mentí. Solo respire suavemente. Mis dedos, curtidos por años de manejar herramientas pesadas, trabajaron con una delicadeza que no sabía que poseía. El cordón estaba apretado, muy apretado. Cada segundo que pasaba el bebé se ponía más azul. ¡Dios mío! Elena había visto mi expresión. Algo va mal, ¿verdad? Shh. Tranquila. Conseguí pasar mi dedo índice bajo el cordón. Ya casi está. Con un movimiento cuidadoso pero decidido, logré aflojar el cordón lo suficiente como para pasarlo por encima de la cabeza del bebé. Inmediatamente, el color de sus labios comenzó a mejorar. ¡Listo!, exclamé, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Ahora sí, Elena, en la próxima contracción empuje con todo lo que tenga. Elena reunió fuerzas que no sabía que conservaba. Su grito se mezcló con el primer bajido del pequeño Alejandro, un sonido que cortó la madrugada castellana como el más hermoso de los cantos. «¡Está aquí!», grité, levantando al bebé. «Alejandro está aquí». El niño era pequeño pero perfecto. Sus pulmones funcionaban a la perfección, llenando la cabina del camión con sus protestas airadas por haber sido arrancado del calor del vientre materno. Lo limpié rápidamente con una toalla y lo coloqué sobre el pecho de Elena. «Mi niño», susurró Elena con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi pequeño guerrero». Por un momento, todo parecía perfecto. La luz dorada del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanillas de la cabina, bañando la escena con una calidez casi celestial. Elena abrazaba a su hijo contra su pecho y yo me permití sonreír por primera vez en años. Pero la tranquilidad duró poco. Elena seguía sangrando. Demasiado. «Elena, ¿cómo se siente?», pregunté, intentando evaluar su estado sin alarmarla. «Cansada, muy cansada». Sus párpados se cerraban involuntariamente. ¿Es normal sangrar tanto? No era normal. Definitivamente no era normal. Miré hacia afuera. Habíamos perdido tiempo precioso con las complicaciones del parto. El hospital de Soria estaba todavía a 10 minutos, pero Elena necesitaba atención médica urgente. Cada minuto que pasaba, perdía más sangre. «Elena, necesito que se mantenga despierta», le dije, tomando al bebé y envolviéndolo en una manta limpia. «Vamos al hospital ahora mismo». «No puedo. Tengo tanto sueño». Su voz se desvanecía como eco en una caverna. El pánico me golpeó como un martillo. Había ayudado a nacer a Alejandro, pero ahora podía perder a Elena. La imagen de Carmen llorando en el hospital cuando perdimos a Lucía se superpuso con la realidad presente. No podía pasar otra vez por eso. No podía cargar con otra vida en mi conciencia. Me incorporé de un salto y me dirigí al asiento del conductor. Mis manos temblaban tanto que me costó encender el motor. «¡Aguante, Elena!», grité por encima del rugido del motor. «No me deje ahora». El Scania rugió como una bestia despertada. Pisé el acelerador a fondo, haciendo derrapar las ruedas en la gravilla del arcén. La carretera N122 se convirtió en una cinta negra que devorábamos a una velocidad peligrosa. Pero mientras conducía como un demonio por las curvas de la Sierra Castellana, una pregunta terrible martilleaba en mi mente. ¿Y si llegaba tarde otra vez? ¿Y si la historia se repetía y esta vez perdía a Elena igual que había perdido a Lucía? Por el retrovisor podía ver a Elena cada vez más pálida, con el bebé acurrucado contra su pecho. Alejandro había dejado de llorar, como si sintiera que su madre necesitaba conservar energías. Las luces de Soria aparecieron en el horizonte como un faro de esperanza, pero también pude ver algo más en la distancia.
las luces azules y rojas de una ambulancia que se dirigía hacia nosotros por la carretera contraria. ¡Mierda!, grité. Alguien había llamado a emergencias, probablemente algún vecino que había visto las luces de emergencia y el coche abandonado de Elena. La ambulancia venía a toda velocidad, pero iba en dirección equivocada, hacia donde habíamos estado, no hacia donde estábamos ahora. Tenía dos opciones: seguir hacia Soria y rezar para que Elena aguantara, o hacer señales a la ambulancia y perder tiempo valioso explicando la situación. En ese momento, Elena emitió un gemido débil desde la litera. «Miguel, no puedo mantener los ojos abiertos». Su voz era apenas un susurro. El bebé comenzó a llorar otra vez, como si sintiera que algo terriblemente malo estaba a punto de suceder. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Frené en seco en mitad de la carretera, encendí todas las luces de emergencia y bajé del camión agitando los brazos como un loco. La ambulancia se acercaba rápidamente y podía ver la confusión en el rostro del conductor. «¡Aquí!», grité hasta quedarme sin voz. «¡Aquí están!». La ambulancia frenó con un chirrido de neumáticos. Dos paramédicos bajaron corriendo. «¿Qué ha pasado?», preguntó una mujer joven con el uniforme verde de emergencias. «Parto complicado», dije rápidamente. «La madre está perdiendo mucha sangre. El bebé está bien, pero ella…». No necesité terminar la frase. Los paramédicos se subieron al camión y en segundos estaban evaluando a Elena. «Tensión muy baja», murmuró uno de ellos. «Posible hemorragia posparto. Necesitamos trasladarla ya». Mientras preparaban a Elena para el traslado, ella me buscó con la mirada. Sus ojos, aunque débiles, brillaban con una gratitud infinita. «Miguel», susurró, «gracias por no dejarme sola». «No ha terminado», le dije tomando su mano. «Usted va a salir de esta. Alejandro la necesita». Los paramédicos la subieron a la ambulancia con el bebé. Antes de cerrar las puertas, la mujer paramédico me miró. «Viene con nosotros». Miré hacia mi camión, luego hacia Elena, que me observaba desde la camilla con ojos suplicantes. No había ni que pensarlo. «Voy detrás», dije. «No los pierdo de vista». Pero mientras subía al Scania para seguir a la ambulancia, una certeza terrible se instaló en mi pecho. Había hecho todo lo que podía, pero quizás no había sido suficiente. Y si Elena moría, no sería solo por la hemorragia. Sería porque un camionero solitario había llegado tarde a salvar otra vida que dependía de él. Las luces de la ambulancia se perdían ya en la distancia, cortando la madrugada castellana como cuchillos de luz roja y azul. Y yo lo seguía, con el corazón en un puño y una oración silenciosa en los labios, rogando a un Dios en el que había dejado de creer que no me arrebatara esta segunda oportunidad de hacer las cosas bien. El Hospital Santa Bárbara de Soria apareció ante nosotros como un castillo de luces blancas en la madrugada. Las puertas de urgencias se abrieron de par en par y una multitud de batas verdes corrió hacia la ambulancia. Aparqué el Scania en una zona prohibida, pero me daba igual. En ese momento, todas las normas del mundo podían irse al infierno. Corrí tras la camilla donde llevaban a Elena. Estaba inconsciente, con una mascarilla de oxígeno cubriéndole la mitad del rostro. Alejandro iba en una incubadora portátil al lado, sus pequeños puños cerrados, moviéndose en el aire como si buscara a su madre. «¿Es usted familiar?», me preguntó una enfermera de mediana edad, bloqueándome el paso hacia el área de quirófanos. Yo me quedé sin palabras. ¿Qué era yo para Elena? ¿Un extraño que la había encontrado en la carretera? ¿El hombre que había ayudado a nacer a su hijo? ¿Alguien que en pocas horas se había convertido en lo más parecido a una familia que ella tenía? «Es el padre del bebé», mintió una voz detrás de mí. Me giré, sorprendido.
Era la paramédico que había atendido a Elena en la ambulancia. Me guiñó un ojo disimuladamente. «Ah, perfecto», dijo la enfermera apuntando algo en su tablilla. «Entonces, puede esperar en la sala de familiares. Le mantendremos informado». Me quedé parado en el pasillo, viendo cómo se llevaban a Elena hacia el quirófano. Las puertas se cerraron con un chasquido metálico que resonó en mi pecho como un disparo. «Gracias», le dije a la paramédico. «De nada», respondió con una sonrisa cansada. «Hizo un buen trabajo ahí afuera. Muchos hombres habrían salido corriendo». Se marchó, dejándome solo en un pasillo que olía a desinfectante y a miedo. Miré hacia las puertas del quirófano, luego hacia la sala de espera donde otras familias aguardaban noticias de sus seres queridos. Por primera vez en 15 años no sabía qué hacer. Durante toda mi vida adulta había tenido una rutina clara: cargar el camión, conducir de un punto a otro, entregar la mercancía, dormir, repetir. Las decisiones se limitaban a qué carretera tomar, dónde parar a comer, cuántas horas conducir. Pero esto era diferente. Esto requería que decidiera quién quería ser. Me dirigí hacia la sala de espera. Era una habitación triste, con sillas de plástico azul y máquinas expendedoras que zumbaban en un rincón. Una televisión colgada del techo transmitía las noticias matutinas sin sonido. En una esquina, un hombre mayor dormitaba con la cabeza apoyada contra la pared. En otra, una mujer joven lloraba silenciosamente mientras abrazaba a un niño pequeño. Me senté en una silla junto a la ventana. Afuera, Soria despertaba lentamente. Los primeros trabajadores llegaban al hospital. Los comercios comenzaban a abrir sus persianas metálicas. La vida seguía su curso normal, mientras yo me debatía en una espiral de pensamientos contradictorios. ¿Qué estaba haciendo allí? Elena tenía una hermana en Zaragoza que seguramente ya estaba en camino. Yo era solo un camionero que había estado en el lugar correcto en el momento adecuado. Una vez que Elena saliera del quirófano y estuviera fuera de peligro, mi papel habría terminado. Podría volver a mi camión, recoger la carga en Barcelona y continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, veía los ojos de Elena mirándome con aquella confianza absoluta. Escuchaba su voz diciéndome: «No me dejes sola». Sentía el peso del pequeño Alejandro en mis brazos cuando había nacido. Pasaron las horas como siglos. A las 8 de la mañana, un médico joven con ojeras profundas salió del quirófano. Miró alrededor de la sala de espera hasta que nuestros ojos se encontraron. «¿Es usted el padre del bebé nacido esta madrugada?» «Sí», mentí otra vez, sintiendo que cada mentira me acercaba más a una verdad que no sabía cómo nombrar. «Buenas noticias. La madre está estable. Hemos conseguido detener la hemorragia, pero ha perdido mucha sangre. Necesitará tiempo para recuperarse completamente. ¿Y el bebé?» «Perfecto. 3,5 kilos, todos los signos vitales normales. Es un niño fuerte». Sentí como si un peso de 1000 toneladas se levantara de mis hombros. Elena iba a estar bien. Alejandro estaba sano. Todo había salido bien. «¿Puede verlos?», pregunté. «En unas horas podrá ver al bebé. La madre necesita descansar, pero si todo sigue así, mañana podrá visitarla también». El médico se marchó y yo me quedé solo otra vez con mis pensamientos. Pero esta vez era diferente. El alivio había dado paso a algo más complejo, la certeza de que tenía que tomar una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Salí del hospital y caminé hasta mi camión. El Scania parecía más grande de lo habitual, más frío, más vacío. Subí a la cabina y me senté en el asiento del conductor. Las mantas de la litera todavía estaban manchadas de sangre de Elena. El olor del parto seguía impregnando el aire. Saqué el móvil y marqué el número de la empresa para la que trabajaba. «Miguel, ¿dónde coño estás?». La voz de Ramón, mi jefe, sonó como un ladrido.
Tenías que estar en Barcelona hace 2 horas. Ha surgido una emergencia, dije, mirando hacia las ventanas del hospital. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Se te ha averiado el camión? No, Ramón, una emergencia personal. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Miguel, llevamos trabajando juntos 10 años. Nunca has tenido una emergencia personal. ¿Qué coño pasa? Le conté la historia, todo. Desde encontrar a Elena en la carretera hasta llevarla al hospital. Ramón me escuchó en silencio y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Joder, Miguel, en todos estos años no sabía que tuvieras corazón. Yo tampoco lo sabía. ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer? No lo sé, Ramón. Sinceramente, no lo sé. Mira, la carga puede esperar un día, pero no más. Si mañana no estás en Barcelona, tendré que buscar a otro conductor. Lo entiendo. Colgué el teléfono y me quedé mirando el horizonte donde se alzaban las torres de la Catedral de Soria. Tenía 24 horas para decidir quién quería ser durante el resto de mi vida. A media tarde me permitieron ver a Alejandro en la nursery. Estaba en una cunita transparente, dormido, con sus pequeños puños cerrados junto a las mejillas. Era perfecto, absolutamente perfecto. Es un niño muy tranquilo, me dijo la enfermera. Apenas ha llorado en todo el día. ¿Puede cogerlo? Por supuesto, es su hijo. Tomé a Alejandro en brazos y algo se rompió dentro de mí, o quizás se reparó. Era difícil saberlo. El bebé abrió los ojos y me miró con esa mirada intensa que tienen los recién nacidos, como si pudieran ver directamente tu alma. Hola, pequeño guerrero, le susurré. Soy Miguel. Como si hubiera entendido, Alejandro bostezó y volvió a cerrar los ojos. Su peso en mis brazos era insignificante, pero al mismo tiempo era el peso del mundo entero. Fue en ese momento, sosteniendo a aquel niño que había ayudado a nacer, cuando supe con absoluta certeza qué tenía que hacer. No podía irme, no podía subir a mi camión y alejarme como si nada hubiera pasado. Elena y Alejandro se habían convertido en algo que no había tenido en 15 años. Una razón para quedarme en un lugar. Esa noche, dormí en el asiento del camión en el aparcamiento del hospital. No era cómodo, pero tampoco me importaba. Por primera vez en años, no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo. Al amanecer, Elena despertó. Las enfermeras me permitieron verla durante unos minutos. Estaba pálida pero consciente, con esa sonrisa frágil que había visto la noche anterior en la carretera. «Miguel», susurró cuando me vio entrar. Pensé que se habría ido ya. «No me voy a ninguna parte», le dije tomando su mano. «A menos que usted me diga que me vaya». Elena me miró durante un largo momento y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Por qué?», preguntó. «Apenas me conoce». Era una buena pregunta. ¿Por qué me quedaba? ¿Por qué estaba dispuesto a cambiar toda mi vida por una mujer y un bebé que había conocido 12 horas antes? Porque en una noche usted me ha dado más razones para vivir que las que he tenido en 15 años, le dije. Porque cuando sostuve a Alejandro en mis brazos, por primera vez desde que murió mi hija, sentí que tal vez yo también merezco una segunda oportunidad. Elena cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Tengo miedo», susurró. «Tengo miedo de confiar en alguien otra vez. Tengo miedo de que se canse de nosotros y se vaya». «Yo también tengo miedo», admití. «Pero hay algo que he aprendido en estos años. El miedo se puede enfrentar si no estás solo». Elena abrió los ojos y me miró con esa intensidad que me desarma. «¿Qué está proponiendo exactamente, Miguel?» Era el momento de la verdad, el momento de saltar al vacío y confiar en que habría algo al otro lado para sostenerme.
Estoy proponiendo que no tengamos que enfrentar el miedo solos, dije. Estoy proponiendo que veamos qué pasa si decidimos construir algo juntos, paso a paso, día a día. Elena tardó en responder. Pude ver cómo luchaba consigo misma, sopesando las posibilidades, evaluando los riesgos. Finalmente extendió su mano hacia mí. Paso a paso, repitió, día a día. Tomé su mano y en ese momento supe que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. Ya no era Miguel Hernández, el camionero solitario que huía de sus demonios por las carreteras de España. Era Miguel Hernández, el hombre que había decidido quedarse. 3 semanas después, estábamos en mi casa de Albacete. Era extraño ver aquel lugar que durante años había sido mi tumba personal, convertirse lentamente en un hogar. Elena se movía por la cocina con cuidado, todavía recuperándose, mientras Alejandro dormía en una cuna que habíamos comprado en el Corte Inglés del centro. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Elena por enésima vez mientras preparaba café. Era una pregunta que había repetido casi a diario desde que salimos del hospital. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida, respondí, y cada vez que lo decía era más cierto. Había vendido mi participación en el camión a la empresa. Ramón me había mirado como si me hubiera vuelto loco, pero al final había aceptado pagarme mi parte. 15 años rodando como un fantasma por las carreteras, y ahora te da por sentar cabeza, me había dicho. Al menos espero que sepas lo que haces, Miguel. Yo también lo esperaba. Las primeras semanas no habían sido fáciles. Elena era orgullosa y no le gustaba depender de nadie. Yo estaba acostumbrado al silencio y a la soledad, y de repente tenía una casa llena de vida. Los llantos de Alejandro por las noches, el sonido de los pasos de Elena por los pasillos, las conversaciones durante las comidas. Ana viene mañana desde Zaragoza, me dijo Elena, sirviendo el café en 2 tazas desparejas. Ana, su hermana, la única familia que le quedaba. Elena había hablado con ella por teléfono, pero aún no habían tenido el valor de verse cara a cara. Ana seguía sin entender cómo su hermana había acabado viviendo con un camionero desconocido en Albacete. ¿Estás nerviosa? Aterrorizada, admitió Elena con una sonrisa tensa. Ana siempre fue la hermana responsable, la que hacía todo bien. Cuando sepa cómo terminé, embarazada, sola, viviendo con un extraño... No soy un extraño, la interrumpí suavemente. Ya no. Elena me miró por encima de la taza de café. Sus ojos seguían teniendo esa profundidad que me desarma, pero ahora había algo más. Confianza. No, ya no eres un extraño, acordó. Pero sigue siendo difícil de explicar. Tenía razón. ¿Cómo explicar que 2 personas rotas habían encontrado en el otro las piezas que les faltaban? ¿Cómo contar que un encuentro casual en una carretera perdida había cambiado 2 vidas para siempre? El llanto de Alejandro nos interrumpió. Elena se levantó para ir a buscarlo, pero yo la detuve. Yo voy, dije. Era algo que había empezado a hacer sin pensar. Los primeros días, Elena se había sorprendido de ver cómo me hacía cargo del bebé sin que me lo pidiera. Cambiar pañales, preparar biberones, mecerlo para que se durmiera. Cosas que había hecho con Lucía hacía tanto tiempo que parecían recuerdos de otra vida. Subí las escaleras hacia lo que antes había sido mi habitación solitaria, y ahora se había convertido en la nursery de Alejandro. Lo encontré despierto en la cuna, agitando sus pequeños puños en el aire. «¿Qué pasa, campeón?», le susurré, tomándolo en brazos. «¿Ya tienes hambre otra vez?». Alejandro se tranquilizó inmediatamente al sentir mi contacto. Era algo que me seguía asombrando. Cómo aquel pequeño ser había aprendido a confiar en mí desde el primer día. Como si supiera, de alguna manera instintiva, que yo había estado presente en el momento más importante de su vida. Bajé con él en brazos.
Elena ya había preparado el biberón y me lo entregó con esa sonrisa que había aprendido a reconocer. La sonrisa de una mujer que ve a su hijo en brazos de alguien que lo ama. «¿Sabes?», dijo mientras Alejandro tomaba el biberón. «A veces me da miedo que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad». «¿A qué te refieres?». «A esto, a nosotros, a que hayas aparecido en mi vida justo cuando más te necesitaba. Es como si fuera un cuento de hadas, y los cuentos de hadas no existen». Entendía su miedo. Yo también lo tenía. Después de años de pérdidas y decepciones, era difícil creer que algo bueno pudiera durar. «No es un cuento de hadas», le dije. «Los cuentos de hadas no incluyen noches sin dormir, pañales sucios y discusiones sobre quién va a hacer la compra». Elena se rió, una risa genuina que llenó la habitación. «Tienes razón. Los príncipes azules no cambian pañales». «Este sí», dije, mirando a Alejandro, que había terminado su biberón y me observaba con esos ojos grandes y serios. Esa tarde, mientras Elena descansaba, llevé a Alejandro a dar un paseo por el barrio. Era algo que había empezado a hacer todos los días. Le gustaba el movimiento del cochecito y a mí me gustaba mostrarle el mundo. «¿Ves esa montaña de allá?», le dije, señalando hacia la Sierra de Alcaraz. «Tu madre y yo nos conocimos en una carretera como esa. Fue la noche más importante de mi vida. Un vecino mayor, don Antonio, se acercó a saludarnos. Era algo que pasaba cada vez más a menudo. La gente del barrio había empezado a acostumbrarse a ver al camionero solitario paseando con un bebé. «¿Cómo está el pequeño hoy?», preguntó don Antonio, asomándose al cochecito. «Creciendo como la mala hierba», respondí con orgullo. «Se parece a ti», dijo el hombre. «Tiene tus ojos». No me corrigió. No le dije que Alejandro no era mi hijo biológico. En las últimas semanas había llegado a entender que la paternidad tenía poco que ver con la genética y mucho que ver con el amor, la presencia y el compromiso. Al día siguiente, Ana llegó desde Zaragoza. Era una mujer de 30 y tantos años, con el mismo cabello negro que Elena, pero una mirada más dura, más desconfiada. Se quedó parada en la puerta, observando la casa, a su hermana, a mí, como si intentara descifrar un rompecabezas complicado. «Así que tú eres Miguel», dijo cuando Elena nos presentó. «Así es, el camionero que salvó a mi hermana». «Tu hermana también me salvó a mí», repliqué. Ana me estudió durante un momento largo e incómodo. Luego se dirigió a Elena. «¿Podemos hablar a solas?». Las dos hermanas se encerraron en la cocina durante más de una hora. Yo me quedé en el salón con Alejandro, intentando no escuchar los fragmentos de conversación que llegaban a través de la puerta. Palabras como loco, precipitado y no lo conoces de nada se filtraban ocasionalmente. Cuando salieron, Elena tenía los ojos rojos, pero la barbilla levantada en gesto desafiante. Ana parecía resignada. «Elena me ha contado toda la historia», me dijo Ana. «No voy a mentir, me parece una locura, pero también veo cómo te mira y cómo miras a mi sobrino. Y hace años que no veo a mi hermana tan feliz. Solo quiero cuidar de ellos», dije. «Es lo único que sé con certeza». «Eso me ha quedado claro», Ana suspiró. «Solo no les hagas daño, ¿vale? Elena ya ha sufrido suficiente». «No voy a hacerles daño», prometí. «Antes me haría daño a mí mismo». Ana se quedó 2 días. Vi cómo observaba nuestras rutinas, cómo Elena y yo nos movíamos por la casa como si fuéramos un equipo que llevara años funcionando. Cómo yo me levantaba por las noches cuando Alejandro lloraba, cómo Elena me esperaba despierta cuando volvía de hacer la compra. Pequeños gestos de intimidad doméstica que habían crecido de forma natural. La noche antes de que Ana se fuera, me encontró fumando en el patio trasero. Se sentó a mi lado sin decir nada durante varios minutos. «¿Sabes qué me sorprende más?», dijo finalmente. «¿Qué? Que Elena haya aprendido a confiar otra vez, después de lo que le hizo el padre de Alejandro,
después de cómo la trató nuestro padre. Pensé que no volvería a dejar que nadie se acercara. Tal vez solo necesitaba encontrar a alguien que hubiera estado tan roto como ella. Ana me miró con una expresión que no supe interpretar. «Cuídala», dijo, «y deja que ella te cuide a ti también. Los dos lo necesitáis». Al día siguiente, Ana se fue. Elena lloró en mis brazos después de despedirse de su hermana, pero eran lágrimas de alivio tanto como de tristeza. «Me ha dado su bendición», me dijo. «No se lo esperaba». «¿Y tú? ¿Qué esperabas? Que me dijera que estaba loca». «Que esto era una fantasía, que tarde o temprano te darías cuenta de que habías cometido un error». La abracé más fuerte. «Elena, mírame», le dije. «El único error que podría cometer sería dejarte ir. Esto no es una fantasía, es la vida real, nuestra vida real». Esa noche, después de acostar a Alejandro, nos sentamos en el sofá a ver una película. Elena se acurrucó contra mi costado y yo sentí esa paz que solo viene cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. «Miguel», susurró contra mi pecho. «Sí, gracias por quedarte. Gracias por dejarme quedar». Afuera, el viento de Albacete silbaba entre los olivos, pero dentro de la casa había una calidez que no tenía nada que ver con la calefacción. Era la calidez de una familia que se había encontrado de la forma más inesperada posible. 6 meses después, un domingo de abril, estábamos los 3 en el coche camino a Soria. Elena había insistido en volver al lugar donde todo había comenzado. «Quiero que Alejandro conozca la carretera donde nació», había dicho, «y quiero volver contigo, pero esta vez sin miedo». El paisaje de Castilla y León se extendía ante nosotros como una manta dorada salpicada de amapolas rojas. Era la misma carretera N122, pero todo se veía diferente bajo la luz suave de la primavera. Los campos que en octubre habían parecido desolados ahora rebosaban de vida. Trigales verdes que ondulaban con la brisa, almendros en flor que perfumaban el aire y cielos tan azules que dolían de hermosos. «Aquí», dijo Elena de repente, «para aquí». Detuve el coche en el mismo arcén donde había encontrado su Renault Clio averiado aquella noche que cambió nuestras vidas. El lugar se veía completamente distinto a la luz del día. Lo que en la oscuridad había parecido un páramo desolado, ahora se revelaba como un valle precioso, rodeado de colinas cubiertas de encinas y romero silvestre. Bajamos del coche. Elena llevaba a Alejandro en brazos y el bebé miraba todo con esa curiosidad intensa que había heredado de su madre. El viento primaveral nos acariciaba las caras, llevando el aroma de las flores de retama y el canto lejano de las alondras. «¿Te acuerdas?», me preguntó Elena, señalando hacia el lugar exacto donde había estado su coche. «¿Cómo olvidarlo?», respondí. «Ahí estaba mi camión, con las luces de emergencia parpadeando. Tú gritabas pidiendo ayuda y yo estaba muerto de miedo». Elena se rió suavemente. «Tú tenías miedo. Yo pensé que eras el hombre más valiente del mundo. Apareciste como un ángel de la guarda cuando más te necesitaba». No era valiente, estaba aterrorizado. Llevaba 15 años huyendo de todo lo que significara compromiso, responsabilidad, amor, y de repente me encontré con una mujer a punto de dar a luz que me necesitaba más de lo que nadie me había necesitado jamás. Alejandro había empezado a inquietarse en brazos de Elena. Lo tomé y lo puse sobre mis hombros, donde le gustaba estar para ver el mundo desde las alturas. Inmediatamente se tranquilizó, agarrándose a mi cabello con sus pequeños puños. «¿Sabes qué es lo que más me asombra?», dije mirando hacia el horizonte, donde se alzaban las torres de algún pueblo lejano. «Que durante años pensé que mi vida había terminado cuando murió Lucía, que lo único que me quedaba era arrastrar mi dolor por las carreteras hasta que el cuerpo me fallara. Pero aquella noche, ayudando a nacer a Alejandro, entendí algo. No es que mi vida hubiera terminado,
es que aún no había empezado realmente. Elena se acercó a mí y puso su mano en mi brazo. Yo también creía que mi vida había terminado, dijo, cuando Marcos me abandonó, cuando mi padre me echó de casa, cuando me quedé sola y embarazada. Pensé que el mundo se había acabado para mí, pero esa noche, cuando te vi bajando de tu camión como un gigante barbudo dispuesto a ayudarme, supe que tal vez los finales también pueden ser principios. Nos quedamos allí durante largo rato, los tres juntos, en aquel lugar sagrado para nosotros. Alejandro se había quedado dormido en mis hombros, con una de sus manitas aferrada a mi camisa. El sol de abril nos calentaba las espaldas, y el aire olía a tierra fértil y a promesas cumplidas. «Tengo algo que decirte», dijo Elena de repente, con una mezcla de nerviosismo y emoción en la voz. La miré, intrigado por su tono. «¿Qué pasa?». Elena respiró profundo y me miró directamente a los ojos. «He estado pensando mucho en estos meses. En nosotros, en lo que hemos construido, en lo que significa todo esto». Se detuvo como si buscara las palabras correctas. «Elena, me estás asustando». «¿Qué pasa?». «Quiero que Alejandro lleve tu apellido», dijo de golpe. «Quiero que legalmente seas su padre. Y quiero que nos casemos». Me quedé sin palabras. Literalmente sin palabras. Alejandro siguió durmiendo en mis hombros, ajeno al momento que acababa de cambiar todo. «Elena, ¿me estás pidiendo matrimonio?». «Sí», dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Te estoy pidiendo matrimonio, Miguel Hernández. Aquí, en el lugar donde nos conocimos, con nuestro hijo como testigo». Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Durante un momento, no pude hacer otra cosa que mirarla. Esta mujer extraordinaria que había llegado a mi vida en forma de grito desesperado en una carretera perdida y que ahora me ofrecía algo que había pensado que nunca volvería a tener. Una familia. «¿Estás segura?», le pregunté. «¿Estás segura de que quieres atarte a un ex camionero cincuentón con más pasado que futuro? Más segura que de cualquier cosa en mi vida», respondió, repitiendo las mismas palabras que yo le había dicho a ella en el hospital. «Tú no eres tu pasado, Miguel. Eres el hombre que se bajó de un camión en mitad de la noche para ayudar a una desconocida. Eres el hombre que me sostuvo cuando creí que me moría. Eres el hombre que se levanta cada madrugada cuando Alejandro llora, que le canta nanas inventadas, que lo pasea en brazos hasta que se duerme. Eres mi familia, Miguel, y quiero que lo seas para siempre». No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Alejandro se movió ligeramente en mis hombros, como si hubiera sentido la intensidad del momento. «Sí», dije con la voz quebrada por la emoción. «Sí, Elena, sí a todo. Sí al matrimonio, sí a ser el padre legal de Alejandro, sí a construir una vida juntos, sí a todo lo que quieras darme». Elena se puso de puntillas y me besó. Fue nuestro primer beso real, tierno y profundo, cargado de todas las promesas que acabábamos de hacernos. Alejandro eligió ese momento para despertar y empezar a babear sobre mi cabeza, lo que nos hizo reír sin soltarnos. «Creo que aprueba la decisión», dijo Elena, limpiando la saliva de Alejandro de mi pelo. «Más le vale», respondí. «Va a tener que aguantarme como padre durante muchos años». Volvimos al coche con una sensación de plenitud que ninguno de los dos había experimentado antes. Durante el viaje de regreso a Albacete hablamos de planes. La boda, la adopción legal de Alejandro, la posibilidad de tener más hijos, el trabajo que había encontrado en un taller mecánico del pueblo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije cuando ya veíamos las luces de Albacete en la distancia. ¿Qué? Que durante años pensé que había perdido mi oportunidad de ser feliz, que ya era demasiado tarde para mí, que el amor y la familia eran cosas de gente joven.
Y resulta que la felicidad no tiene edad, solo necesita el momento correcto y las personas correctas. Elena puso su mano sobre la mía en el cambio de marchas. Y el valor de arriesgarse otra vez, añadió, porque los dos tuvimos que ser muy valientes para confiar en esto. Aquella noche, después de acostar a Alejandro, nos sentamos en el patio trasero de la casa bajo un cielo estrellado. Elena había preparado una cena especial para celebrar nuestro compromiso. Paella valenciana, vino tinto de Jumilla y un flan que había hecho siguiendo la receta de su abuela. ¿En qué piensas?, me preguntó, viéndome contemplar las estrellas. En la carretera, respondí. En todas esas noches que pasé solo en la cabina del camión, mirando estas mismas estrellas y sintiéndome como el hombre más solitario del mundo. Nunca pensé que algún día estaría aquí, en mi propia casa, con mi propia familia, planeando un futuro que vale la pena vivir. Elena se acurrucó contra mi costado y yo la abracé, respirando el aroma de su champú mezclado con el perfume de los jazmines que crecían junto a la pared. ¿Sabes qué le voy a contar a Alejandro cuando sea mayor?, le dije. ¿Qué? Que su madre es la mujer más valiente que he conocido, que tuvo el coraje de traerlo al mundo en la cabina de un camión, en una carretera perdida, con solo un camionero amargado para ayudarla, y que ese mismo valor es el que la llevó a construir una familia con dos corazones rotos que aprendieron a latir juntos. Elena levantó la cabeza para mirarme. Y yo le voy a contar que su padre es el hombre que apareció en el momento exacto en que más lo necesitábamos, que nos salvó no solo aquella noche, sino todos los días desde entonces, que el amor verdadero no siempre llega cuando lo esperas, pero siempre llega cuando lo necesitas. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, hablando de todo y de nada, haciendo planes, compartiendo sueños. Por primera vez en 15 años yo tenía un futuro que esperaba con ganas. Por primera vez en su vida, Elena tenía la certeza de que no estaba sola. Cuando finalmente subimos a acostarnos, me asomé a la habitación de Alejandro. Dormía profundamente, con los puños cerrados junto a las mejillas, exactamente como había nacido. Me quedé allí durante unos minutos, viéndolo respirar, sintiendo esa mezcla de amor y protección que solo entienden los padres. Gracias, pequeño, le susurré. Gracias por traer a tu madre a mi vida. Gracias por enseñarme que los milagros existen y que a veces vienen disfrazados de emergencias en carreteras perdidas. Aquella noche dormí mejor que en años, y cuando desperté al amanecer, lo primero que vi fue el rostro de Elena sobre la almohada de al lado, y lo primero que escuché fue el balbuceo contento de Alejandro desde su cuna. Era un lunes cualquiera de abril en Albacete, pero para mí era el primer día del resto de mi vida. A veces pienso en todos los camioneros que siguen rodando por las carreteras de España, huyendo de algo o buscando algo que no saben nombrar. Y me pregunto si alguno de ellos tendrá la suerte de encontrar lo que yo encontré, una segunda oportunidad disfrazada de mujer desesperada pidiendo ayuda en una noche de octubre. Porque los encuentros que cambian destinos no siempre llegan cuando los esperas, pero cuando llegan tienes que ser lo suficientemente valiente para reconocerlos y lo suficientemente sabio para quedarte cuando todo tu instinto te dice que huyas. Elena tenía razón aquella noche en la carretera. Algunos nacimientos cambian más de una vida. El nacimiento de Alejandro no solo lo trajo a él al mundo, también trajo de vuelta a la vida a dos adultos que habían olvidado cómo ser felices. Y todo empezó con un grito en la oscuridad de una carretera perdida entre Soria y Zaragoza, donde un camionero solitario aprendió que a veces, para encontrar tu camino, primero tienes que detenerte y ayudar a alguien más a encontrar el suyo.